dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una vez más lo leemos en el nombre de Jesús. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Te damos gracias, Señor Jesús, esta tarde. Hemos podido alabarte, Señor, hemos podido bendecirte en este culto. Hemos podido darte esa alabanza, ese sacrificio de alabanza delante de ti. También esta tarde, Señor Jesús, queremos escuchar lo que tú tienes para nosotros, aquello que tú quieres hablar a nuestras vidas. Úsame, Señor Jesús, como un instrumento para bendición de tus hijos, para que tus hijos salgan de este lugar llenos de esa palabra fresca que tú quieres hablarles. Seas tú, Señor Jesús, usándome como ese vaso de barro, llenándome, Padre, de tu palabra y de tu voluntad, conforme a lo que tú quieres hablar, Señor, porque es tu pueblo, son tus hijos los que están aquí. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Amén y amén. Tomen su lugar, amados hermanos. Y quiero meditar esta tarde bajo el tema: no olvides tu identidad. No olvides tu identidad, amados hermanos. En este tiempo, como todos hemos visto y hemos escuchado a través de las noticias y de las redes sociales, estamos viendo tiempos que no se miraban. Situaciones que anteriormente se miraban con nerviosismo y exaltación, hasta con cierta admiración por suceder. Hoy en día ha llegado el punto el ser humano de acostumbrarse a las cosas que al verlas ya no siente nada. El mundo ha catalogado hoy en día el pecado como bueno, más que en otros tiempos. Y cada uno de nosotros debe de tener cuidado de no dormirse y dejarse influenciar por las corrientes de este mundo. Porque si algo nosotros tenemos que conocer es que nuestro Dios no cambia. Y muchos hoy en día están diciendo que la palabra de Dios ya está desactualizada para el tiempo de hoy. Y hay naciones que han comenzado a tergiversar la palabra y añadirle, porque la están actualizando. El mismo Papa en Roma dijo que la Biblia ya está desactualizada y que necesita actualizarse. Eso es lo que está pasando hoy en día, hermanos, en el mundo. Y tenemos que nosotros tener cuidado, porque son señales y advertencias de que el fin se está acercando. El fin del mundo, para nosotros, el principio. Porque es el principio de la vida eterna para nosotros. Pero para el mundo se están contando los minutos, segundos y los años. Por eso, amados hermanos, tenemos que tener cuidado. Se ha levantado desde hace ya varios años una doctrina de ecumenismo. El ecumenismo lo que viene a hacer es querer unir todas las religiones en una, porque dicen ellos, todos adoramos lo mismo. Así dicen ellos. Y nosotros tenemos que tener cuidado, amados hermanos, porque hoy ya no lo predican tan fuerte como antes, pero subliminalmente y así despacito lo están metiendo en la vida cotidiana.
Así como el homosexualismo. Antes, uno ver situaciones así, uno se asombraba. Pero hoy con las redes sociales y los medios le han dado tanto auge que hoy ya eso se ve normal, se ve común. Y si no, mire ayer. ¿Qué pasó el día de ayer aquí en El Salvador? Y entre ellos habían 2 hombres. ¿Qué dice usted? ¿Cómo siente usted? Tengamos cuidado, iglesia, del nombre de Jesús, porque el mundo va a intentar meterse a la iglesia. El mundo va a intentar cambiar la iglesia, no la religión. No nos confundamos. Dios viene por una iglesia, no por una religión. Viene por la iglesia de su nombre. Amén. No por una religión. Nosotros no predicamos religión aquí. No se confunda. Es que yo soy de la religión del nombre de Jesús. No. Yo soy del nombre de Jesús. Amén. Porque predicamos y bautizamos y vivimos conforme a la predicación de nuestro Señor Jesús, conforme al evangelio de la buena nueva de salvación. Y de eso es lo que habla el versículo que estamos leyendo esta tarde. Tenemos que perseverar. ¿Perseverar en qué? En la doctrina que hemos creído. Hoy en día, amados hermanos, se ha levantado loco tras loco. Pero es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Va a llegar un tiempo en que tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros y se darán a las fábulas, a los cuentos, a los chistes, a las predicaciones psicológicas. Como los duermen con psicologismos y se sienten bien. Ay, es que ahí me siento bien. Es que no es de sentirse bien. Porque el camino que nosotros seguimos no es un camino de rosas, es un camino de espinas. Y si usted se siente bien, pues algo no está haciendo bien. Amén. Porque estamos en el camino angosto y el camino angosto no es fácil. El camino angosto es difícil y muy pocos entran por ahí para caminarlo. Por nuestras fuerzas es difícil, eso sí. Por nuestra fuerza, por nuestro conocimiento, por nuestro entendimiento, por nuestra astucia, es difícil. Pero qué bueno que Dios no nos pide nuestra fuerza, ni nos pide nuestro conocimiento, no lo necesita. Él pide nuestra voluntad. Y Él nos da fuerza, Él nos da entendimiento, Él nos da sabiduría, discernimiento para seguir adelante. Amén. No es a lo que nosotros pensamos, ni a lo que nosotros creemos. Entonces, hermanos, perseveramos en la doctrina de los apóstoles. Pero los apóstoles de antes, amén, no los de hoy en día, que hoy cualquier loco se llama apóstol. En las redes sociales, sí, hay loco tras loco que se hace llamar apóstol. Hay unos que escupen a la gente, que las tratan mal, que les hablan de basura para arriba, y le gusta a la gente, y se llenan esas congregaciones.
Y están topados a no poder. Esos templos donde les están gritando, donde les están escupiendo. El mal llamado apóstol. Entendamos que apóstoles solamente los llamados de Jesús. Habían ciertos requisitos que se tenían que seguir para ser llamados apóstoles. Y esos requisitos están allá en Hechos 1, capítulo 1, versículo 21 en adelante. Los requisitos de los apóstoles: haber andado con Jesús, haber recibido su predicación, haber sido su discípulo, haber sido testigo de su bautismo, su ministerio, su resurrección y su futura ascensión. Esos eran los requisitos en la iglesia primitiva para ser llamados apóstoles. Apóstol como nombre de autoridad, porque ahí tenemos que diferenciar. Porque apóstol significa enviado, y cada uno de nosotros es enviado, amén. Porque la gran comisión fue para todos, ir por todo el mundo. Somos enviados, amén. Pero el nombre apóstol como símbolo de autoridad en la iglesia tenía estos requisitos, amén. Pero como hoy en día la gente le gusta mientras más bonito, mientras más exaltado. O sea, al humano le gusta que le inflen el ego, amén. Y mientras más bonito, mejor. Pero qué bueno, amados hermanos, que hoy en día, según su palabra, apóstoles como un nombre de autoridad ya no es usado en la iglesia. Y me dice usted, hermano, ¿y usted en qué se basa? Vaya conmigo, primera carta a los Corintios, capítulo 15. En el versículo 8 dice el apóstol Pablo, hablando de su ministerio: y por último, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y mire lo que dice, para vergüenza de la gente hoy en día, de esos mal llamados apóstoles: que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice el apóstol Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. El último de los apóstoles, el apóstol Pablo le está diciendo, no el hermano Francisco. Y dice que a él, como a un abortivo, se le dio el ministerio. ¿Cómo como un abortivo? Como algo que no tuvo que suceder, como algo que no estaba planeado para hacer. Así fue el llamado de Pablo y su ministerio. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros tiene que tener cuidado hoy en día de lo que está viendo y oyendo. Porque no podemos llamar cualquier cosa palabra de Dios si no está regido por este bendito libro. Porque hay muchos que se paran delante de una cámara o detrás de un púlpito a hablar lo que se le viene a la mente. Y no tiene que ser así. Una iglesia sin palabra de Dios no es iglesia.
Y así hay muchas religiones que lastimosamente hoy en día se rigen por palabras de hombres, por libros escritos por hombres, y le dan más relevancia a estos libros escritos por hombres que a la misma palabra de Dios. Hay muchos, demasiados hoy en día, que hablan su propio entendimiento. Y qué bueno, amados hermanos, que nosotros hemos sido limpiados y la venda que había en nuestros ojos ha sido quitada y hemos logrado entender el mensaje que está escrito. Ese misterio que para el mundo todavía no ha sido revelado. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No otro Dios, no el segundo ser. Dios se manifestó. Eso es lo que el mundo no entiende. Esa es la venda que hay en el mundo hoy en día. No comprenden que ese Dios del Antiguo Testamento se reveló a través del templo, que era el cuerpo humano de nuestro Señor Jesús. Porque en ese cuerpo humano, dice Pablo a los Colosenses, capítulo 2, en ese cuerpo humano que era Jesús, ¿habitaba qué? Corporalmente, oiga, corporalmente, o sea que en él estaba toda la plenitud de la deidad. Toda. No quedó nada en el cielo. Toda la plenitud estaba en Jesús. Pero qué bueno que no tenemos un Dios limitado. Y eso es lo que no entiende la gente. Limitan a Dios. ¿Cómo es que hablaba desde los cielos y Jesús estaba ahí? Bueno, y no dice su palabra que Él es omnisciente y omnipresente, que está en todo lugar, que lo llena todo, que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. ¿Quiénes somos nosotros para limitar a Dios? Amén. Así como estaba en Jesús, reconciliando consigo al mundo, su ser, su presencia cubría el mundo y toda la creación. Porque no podemos limitar a Dios. Entonces, amados hermanos, entendamos esto. Aunque no nos llamamos apóstoles, pero nuestro mensaje es llamado apostólico. Y cada uno de nosotros tiene en su vida este mensaje de salvación. Y hemos logrado entender que es a través de Él que nosotros hemos sido salvos. Somos apostólicos. Y tenemos que perseverar en la doctrina que ellos predicaban. ¿Y cuál es esa doctrina? Hay varios rudimentos en nuestra fe que son el fundamento de nuestra predicación. Pero yo no voy a hablar de todos esta tarde. Yo voy a hablar de dos que son los más importantes y los que tenemos que tener bien frescos en nuestro ser. El primero de todos es lo que hacemos en aquel lugar, en el bautisterio. El bautismo en el nombre de Jesús es parte de los fundamentos de nuestra fe, que solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Y solamente es a través del bautismo en Él que nosotros podemos alcanzar
las promesas escritas en su palabra. Porque ¿qué nos dice Hechos 4:12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese nombre bendito es el nombre de nuestro Señor Jesús, el que merece gloria y honra. Y este bautismo es para salvación. Amén. Y sin el bautismo en su nombre no hay remisión de pecados. Porque es a través del bautismo en su nombre que nosotros tomamos ese sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y asemejamos las aguas del bautisterio a esa tumba fría donde fue enterrado nuestro Señor Jesús. Y así como el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, somos sepultados juntamente con Él a través del bautismo. Por eso somos sumergidos completamente. Pero cuando salimos, es como la resurrección de Jesús al tercer día. Y ahí somos declarados nueva criatura. Hasta ese momento somos declarados nueva criatura. Pero ¿qué dice el mundo acerca del bautismo? Dice el mundo, hay dos bautismos. Dice el mundo, no, es que un bautismo es para los judíos y el otro bautismo es para la iglesia gentil, dicen ellos. Amén. El bautismo en el nombre de Jesús es para los judíos porque ellos no creyeron, dicen. Y el otro bautismo en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo es para la iglesia. ¿Cuándo Dios se ha contradecido? En ningún momento. Al contrario, hay versículos que nos dicen a nosotros que no importa nuestra nacionalidad, tenemos que ser bautizados en Él. Y el primero de todos es el que está después del versículo más conocido de los unicitarios del nombre de Jesús. ¿Cuál es el versículo más conocido de nosotros? Gloria a Dios, Hechos 2:38. ¿Y qué dice? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego continúa el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, diciendo en el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Y mire, y termina diciendo, para rematar, el bautismo del nombre de Jesús a todas las naciones, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ese bautismo del que habló Pedro, lleno del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, es el bautismo dado sin importar la nación, sin importar la lengua, sin importar el tamaño ni el color. El bautismo en su nombre. Si son llamados de parte de Dios, tienen que bautizarse en el nombre de Jesús. No hay más. Amén. No hay para dónde. No hay salida ni escapatoria. Ahí lo dice muy claramente. Otro versículo que muchos lo dicen. Efesios. A ver, alguien que me lo diga. Efesios. Amén. Efesios 4:5.
un Señor, una fe y un bautismo. Un Señor, ¿cuántos? Una fe, un bautismo. No hay más. No lo dice el hermano Fran. No son pensamientos dados a través de un simple hombre. Es palabra de Dios. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No hay para dónde. No hay más que agregarle. Es palabra de Dios. Y para terminar, porque el Señor Jesús dijo que para que todo salga y quedara en constancia tenía que hacerse por 2 o más testigos. Vamos a ponerle un tercero. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Jesús, de Jesús estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos sois unos en el Señor Jesús. ¿Cuál es el bautismo? En Jesús. Y no importa la condición social, no importa la nacionalidad, el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús, porque su palabra así lo dice. Y si no está bautizado así, pues necesita salvación. Y qué bueno que todavía hay nombre, qué bueno que todavía hay tiempo. Y Dios está llamando al mundo a que se arrepientan. Predicamos ese nombre. Ese nombre que es el nombre del único y verdadero Dios. La vez pasada, pasaron por ahí por donde vivo aquellos llamados testigos. En Hechos 1:8, el Señor Jesús dice que vamos a ser testigos de Él. Entonces los únicos testigos avalados por la Biblia son los testigos de Jesús. Solo se lo dejo ahí por si usted quiere rematarlo en algún momento. Los únicos testigos avalados en la Biblia son los testigos de Jesús. Ahí se lo dejo. Bueno, llegaron por ahí y comenzamos a hablar. Entonces yo les pregunté, ¿por qué ustedes le hacen tanto caso a los hombres? Porque los hombres son los que dicen que Dios son 2 personas. Los hombres son los que han intuido que Dios son 3. Pero Dios en ningún momento, desde Génesis hasta el Apocalipsis, ha dicho que tiene otro a la par. Entonces les pregunté, ¿por qué obedecen más a los hombres que a Dios? Porque ellos cuando hablan del bautismo dicen esto: es que nosotros obedecemos lo que Jesús dijo. Así dicen cuando hablan del bautismo, que nosotros obedecemos lo que Jesús dijo, no lo que Pedro dijo está equivocado. ¿Acaso Pedro no tenía el Espíritu Santo de Dios en ese momento? ¿Acaso Pedro no acababa de ser lleno del Espíritu Santo? ¿Acaso la iglesia no acababa de iniciar su carrera en ese momento? ¿Usted cree que Dios
no hubiera mandado un rayo en ese instante para consumir a Pedro por querer confundir a su iglesia? Claro que sí. Pero Pedro, dice el capítulo 2, se levantó lleno del Espíritu Santo, y todo lo que dijo lo dijo porque el Espíritu Santo puso esas palabras en su boca para que él las dijera. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Le pregunté yo. Mire, no sé ni cómo hizo, pero rapidito me dijo: Dios le bendiga, y se fue. Pero si es que ya teníamos como 15 minutos de estar hablando, pero después de que le hice esa pregunta, rapidito buscó la manera: ya me están hablando por teléfono, permítanme, me dijo. Y así despacito, despacito, ya no estaba. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios para nosotros? ¿Qué es lo que le dijo Dios a Israel? Deuteronomio 6:4. ¿Quién no se puede ese versículo? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno, y no hay más. No hay más. Palabra de Dios. Deuteronomios 4:35. A ti te fue mostrado para que supieses que el Señor es Dios y no hay otro fuera de Él. En el 39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay. Vaya conmigo Isaías. Sigamos. Necesitamos empaparnos de esto. A veces, hermano, nos cuesta leer en nuestra casa, pero necesitamos empaparnos de esta palabra. Isaías 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entiendas que yo mismo soy. Oiga, eso es lo más importante. No está hablando Isaías, es Dios el que está hablando. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo habrá después de mí. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién es nuestro Salvador, iglesia? Jesús. Pero ahí dice que fuera de mí no hay quien salve. ¿Cómo está eso? Cuando Isaías habla acerca de Juan el Bautista, de aquel que traería el espíritu de Elías, habla y dice: voz que clama en el desierto, prepara el camino al Señor. Amén. Y cuando Juan el Bautista se levantó a predicar arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿para quién se levantó a predicarlo? Para Jesús. Esa voz que clamaba en el desierto, de quien habla Elías. Esa voz que preparaba el camino para Dios. Ese Dios del que habla es el mismo Dios del que estamos hablando, nuestro Señor Jesús, en quien, una vez más lo repito, habita corporalmente toda la plenitud
de la deidad. No es otro Dios el que ha venido a salvar la tierra. No es otro Dios el que ha venido a dar su vida. Es nuestro Dios, el mismo Dios del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios que se ha dado a conocer a través de nuestro Señor Jesús, a través de su predicación, y es a través de Él que nosotros somos salvos. Amén. No hay otro. No hay otro, hermano. Pero es que usted solo del Antiguo Testamento está leyendo. ¿Y acaso no hay en el Nuevo Testamento también? ¿Quiere ir conmigo? Romanos 3:30. Estos son unos pocos, hermano. Yo no le voy a dar todos, no crea. Estos son unos pocos de los muchos que hay. Usted búsquelos ahí. ¿Qué dice? Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Hablando de un mismo pueblo. Dios es, no lo dice el hermano Frank, lo dice la Biblia. Dios es uno. Dios hablando a nosotros. Gálatas 3:20. Son, como le repito, estos solo son para que usted se pique y en su casa quiera leer más. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es. Dios es uno. Dios es uno, y se vuelve a repetir en múltiples ocasiones. Timoteo 2:5. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y más, muchos más. Juan 5:20. Pero estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro. El mundo va a querer decir: no, es que hay dos, no, es que hay tres. Y van a querer argumentar con argumentos hechos por hombres. Y van a querer, porque eso es lo que hace el mundo. Los mormones tienen su libro, el libro Moroni. Los testigos de Jehová tienen sus atalayas escritas por por su gente. Los católicos tienen sus libros. Los trinitarios tienen sus libros. ¿Nosotros qué tenemos? El único libro necesario: la palabra de Dios. No necesitamos que otro nos avale nuestros pensamientos, porque no son nuestros pensamientos, es la palabra de Dios. Ellos necesitan, sí, ellos necesitan argumentar con libros y referencias lo que predican, porque si lo quisieran argumentar con la palabra de Dios no pudieran, no pueden, porque la palabra de Dios es clara, es precisa, que no hay más fuera de Él, que no hay otra salvación, que Él es el único y verdadero Dios. Por tanto, amados hermanos, sigamos perseverando en este evangelio en el que hemos creído. Sigamos adelante firmes en esta doctrina que hemos entendido, de la cual Dios nos ha abierto los ojos y el entendimiento para entenderla. Y si viene otro predicando una cosa diferente, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, ya que la iglesia de los Gálatas tenía un problema. Después de que Pablo
inició esa iglesia, llegaron ciertos parásitos que había en la iglesia primitiva, llamados judaizantes, que a los bautizados en el nombre de Jesús, gentiles, los hacían circuncidarse y seguir los ritos de la ley. Y como muchos de la iglesia en Gálata habían seguido a estos judaizantes y habían cambiado el evangelio de la gracia y habían vuelto a la ley, Pablo se vio en la necesidad de escribirles esta carta. Y en el capítulo 1, versículo 6 les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Jesús para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos, lo que les estaba diciendo, que perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesús. Mas si aún nosotros, oiga Pablo, tan seguro de sí mismo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea ¿qué? Y esa palabra es una palabra bien fuerte, hermano. Anatema. ¿Usted sabe lo que significa la palabra anatema? Maldito de Dios. Eso significa la palabra anatema. Imagínense. Alguien que traiga un evangelio diferente al que hemos conocido y quiera pervertir nuestro camino, sea anatema. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos nosotros con el fundamento que tenemos? Afirmarnos más en Él. Porque nosotros no seguimos las corrientes del mundo, ni nos guiamos conforme a lo que el mundo hace, o lo que el mundo cree, o lo que el mundo predica. Nosotros nos guiamos por lo que nuestro Dios nos ha dicho y por lo que Él nos ha revelado a través de su santa palabra. Amén. Y no buscamos nada más. Ni tampoco buscamos poner otro Dios a la par de nuestro Dios. Y eso tiene que ser una alerta para nosotros, de no ponerle otro Dios a la par a nuestro Dios. Y yo digo Dios, hermano, pero llamémoslo ídolo. Todo aquello que le quita el primer lugar a Dios es un ídolo. Es un Dios que nosotros vemos y servimos más que a nuestro Dios. Y si hay algo que caracteriza a nuestro Dios, es que Él es celoso. Él es celoso. Y más con nosotros, con sus hijos. Él es celosísimo. Hermanos, tenemos un Dios celoso. Y tengamos cuidado, porque no hay peor cosa que despertar los celos de nuestro Señor para nosotros. Porque cuando los celos del Señor se encienden en contra de su pueblo, solo le voy a decir una palabra, unas palabras. Mire cómo está Israel ahora. El celo de Dios se encendió sobre Israel porque se habían ido tras dioses ajenos. Y por eso, hasta el día de hoy, siguen pleito, siguen en problema. Para nosotros, amados hermanos, tenemos esta palabra de que Dios es un Dios celoso y tenemos que guardarnos irreprensibles y santos para Él, porque Él dijo: sed santos porque yo soy santo.
Dice Deuteronomios 4:23: guardaos, no os olvidéis del pacto del Señor vuestro Dios, que ha establecido entre vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que el Señor tu Dios ha prohibido, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Mire, hoy en día nosotros decimos Dios es amor, pero es fuego consumidor. En la antigüedad no estaba esa parte de Dios es amor. En la antigüedad solo estaba la parte de Dios es fuego consumidor. Qué bueno que hoy tenemos un Dios que es amor. Amén. Que nos ama a pesar de nuestros tropiezos, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras flaquezas. Él está ahí para nosotros, para guiarnos y extendernos su mano y volvernos a hacer subir en su presencia. Para terminar, hablando acerca del celo de Dios y de cómo no debemos poner ningún Dios a la par de Él, vamos a leer Deuteronomios capítulo 6, versículo 15 en adelante. Esto es una advertencia. Era una advertencia en ese tiempo para el pueblo de Israel, pero hoy la podemos tomar como una advertencia para nosotros, que también somos llamados pueblo de Dios. Dice el versículo 15 de Deuteronomio 6: porque el Dios celoso es el Señor tu Dios. En medio de ti está, para que no se inflame el furor del Señor tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. No tentaréis al Señor vuestro Dios como lo tentaste en Masa. Guardaos cuidadosamente los mandamientos del Señor vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y lo bueno ante los ojos del Señor. Oiga, esto es lo bueno, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que el Señor juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como ha dicho el Señor tu Dios. ¿No es el hermano Francisco? ¿Quiere que le vaya bien? Amén. ¿Quiere que le vaya bien? Ay, Señor Jesús. ¿Quiere bendición en su vida? ¿Quiere ser respaldado por el Señor? ¿Quiere que el Señor abra puertas de bendición en su familia, en su trabajo, en su negocio y en lo que emprenda? Hónrelo como el único y verdadero Dios. Alábenlo como el único que merece honra y gloria. Testifique de su nombre. Declare las maravillas que Él ha hecho sobre su vida. No se canse de hablarle. Porque si hacemos esto y guardamos nuestra vida de los ídolos, llámelo familia, llámelo trabajo, llámelo esposo, llámelo lo que quiera llamarlo, lo que sea que usted haya puesto delante de Dios en primer lugar, quítelo de ahí y vuelva a poner a Dios ahí.